Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mis padres sacrificaron mi educación para proteger a mi gemela criminal. Años después ella los traiciona y pierden su casa. Como gemela, siempre escuché sobre el privilegio de la belleza, ese fenómeno donde los padres, consciente o inconscientemente, favorecen al hijo más atractivo. Sin embargo, en mi caso, la disparidad en el trato nunca tuvo nada que ver con la apariencia. De alguna manera, yo siempre quedaba relegada a un segundo plano en comparación con mi hermana gemela, sin importar las circunstancias. Mi nombre es Hailey, tengo 25 años y mi historia familiar es complicada. Somos 4 hermanos en total, Hunter de 30 años, Harold de 28 y mi gemela Heidi. Actualmente solo mantengo relación con mis hermanos varones. Hace mucho tiempo que corté lazos con mis padres, de 60 y 56 años, y con Heidi. Durante años, imaginé cómo sería el día en que mis padres intentaran reconectarse conmigo, pero la realidad superó mis peores pesadillas. En mis fantasías, ese primer encuentro después de tanto tiempo siempre terminaba con ellos disculpándose sinceramente por el daño que me causaron y por haber arruinado mi futuro. Jamás imaginé que cuando finalmente llegara ese momento, encontraría nuevas formas de lastimarme. Desde el principio, mis padres dejaron muy claro que su plan de vida contemplaba solo 3 hijos. Todo en su mundo estaba estructurado alrededor de ese número. La llegada de gemelas fue completamente inesperada y rápidamente establecieron que una de nosotras era extra. Yo era la extra. Aunque nunca lo expresaron directamente con palabras, cada día de mi vida me hacían sentir que yo era la intrusa, la que no debería estar allí. Debo aclarar que este trato solo venía de mis padres. Mis hermanos mayores siempre fueron mi apoyo incondicional, incluso desde pequeña. Sin ellos, no sé cómo habría sobrevivido en ese ambiente tan tóxico. La discriminación se manifestaba en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Al momento de comprar algo, Heidi siempre tenía la primera elección, y yo me quedaba con lo que ella descartaba. Cuando mamá preparaba el almuerzo considerando las preferencias de cada uno, las de Heidi siempre prevalecían sobre las mías. Para nuestros padres, las gemelas éramos una unidad inseparable, pero esa unidad significaba básicamente Heidi. Todo giraba en torno a ella, y cada desaire era como una puñalada en mi corazón. Alrededor de los 7 u 8 años, mis hermanos comenzaron a notar el trato diferencial, y por alguna razón, esto les afectó profundamente. A su manera, intentaban incluirme en actividades y momentos familiares. Para mis padres, yo no era Hailey, simplemente era la que no es Heidi. Y Heidi, como un sediento en el desierto, absorbía toda la atención que le daban. Le fascinaba ser el centro del universo familiar, y con el tiempo la situación empeoró. Me fui encerrando cada vez más en mí misma, y los únicos momentos en que me sentía cómoda para socializar en casa eran cuando estaba con mis hermanos. Hunter y Harold no congeniaban mucho con Heidi, porque ella raramente interactuaba con ellos, y cuando lo hacía, siempre adoptaba una actitud de superioridad. Pretendía que sus palabras fueran ley, pero así no funciona la dinámica entre hermanos, especialmente con hermanos mayores. Toda su vida había recibido un trato de princesa y esperaba que Hunter y Harold la trataran igual, pero ellos nunca cedieron a sus caprichos. Como resultado, nunca desarrolló un vínculo cercano con ellos. En el ámbito académico, ambas manteníamos un rendimiento similar al principio. Sin embargo, sus calificaciones comenzaron a descender en la preparatoria, posiblemente debido a su intensa vida social y participación en actividades extracurriculares. Mis notas, en cambio, se mantuvieron estables e incluso mejoraron. Cuando mis hermanos se fueron a universidades fuera del estado, los estudios se convirtieron en mi refugio. La casa se volvió un lugar aún más difícil sin ellos, así que me sumergí en los libros y comencé a hacer trabajo voluntario en un refugio local para mantener mi mente ocupada. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando llegó el momento de aplicar a las universidades. Siendo objetiva, el currículum de Heidi era más completo que el mío, gracias a sus actividades extracurriculares, aunque yo tenía mejores calificaciones. Ambas aplicamos a las mismas instituciones y, sorprendentemente, fuimos aceptadas en la misma universidad. La noticia, en lugar de ser motivo de celebración, generó un ambiente tenso en casa. Mis padres parecían desanimados por el hecho de que yo también hubiera sido aceptada, como si mi éxito de alguna manera opacara el de Heidi. La situación se volvió aún más incómoda cuando obtuve una beca y ella no. En la universidad,
Nuestros caminos tomaron rumbos muy diferentes. Mientras ella se sumergió inmediatamente en la vida social y las fiestas, yo mantuve mi enfoque en los estudios, nunca encontrando atractivo en ese estilo de vida. La situación dio un giro dramático cuando, unos meses después de comenzar las clases, recibí una llamada desesperada de Heidi. Era apenas la tercera vez que hablábamos desde que habíamos llegado a la universidad y su voz sonaba alterada. Me dijo que necesitaba mi ayuda urgentemente, que había cometido un error terrible y no podía explicarlo por teléfono. Cuando llegué a su habitación, la encontré visiblemente angustiada. Su estado me conmovió genuinamente, sin imaginar que estaba a punto de ejecutar un plan para destruir mi futuro. Me contó que había estado en una fiesta con amigos donde todos habían bebido en exceso. Siendo supuestamente la menos afectada del grupo, decidieron que ella debería conducir de regreso. Sin embargo, también estaba muy ebria y terminó estrellando el auto contra la pared de una casa. La policía había intervenido y le pidieron presentarse en la estación al día siguiente. Expresó su temor a tener antecedentes penales. Cuando le pregunté si había informado a nuestros padres, me dijo que sí, pero que estaban furiosos y no quería hablar con ellos. Sugirió salir a tomar aire y comer algo para calmarse. En mi ingenuidad, no noté que se llevó mi billetera consigo. Lo que siguió fue una traición que no habría esperado ni de mis peores enemigos. Permanecí con ella toda la noche, preocupada por su estado. Cuando finalmente regresó, parecía mucho más tranquila. Al día siguiente, recibí una citación urgente del jefe de mi departamento. Al llegar a la reunión, me encontré con oficiales de policía. Inicialmente pensé que buscaban a Heidi, pero estaban allí por mí. Me acusaron de conducir en estado de ebriedad la noche anterior y la universidad había iniciado una investigación disciplinaria en mi contra. Quedé paralizada por la sorpresa y les expliqué que tenían a la persona equivocada, que había sido mi gemela. Los oficiales respondieron que la infractora se había identificado como Hailey Porter y había mostrado una identificación que lo probaba. Las piezas comenzaron a encajar. Heidi había orquestado todo. Me había llamado fingiendo necesitar apoyo emocional, pero su verdadero propósito era usar mi identificación ante la policía. Para asegurarse de que las pruebas de alcohol dieran positivo, me había convencido de beber algo cuando regresó, aprovechando mi estado de estrés. Supliqué a las autoridades que comprendieran la situación, pero consideraron mi explicación demasiado inverosímil. Desesperada, llamé a Heidi, quien no respondió. Cuando contacté a mis padres, su respuesta me dejó atónita. Argumentaron que debía ayudar a mi hermana, porque su carrera se arruinaría si asumía la responsabilidad, especialmente considerando que ella tenía préstamos estudiantiles mientras yo contaba con una beca. Su reacción fue como una serie de bofetadas en público. Siempre había sido consciente de su preferencia por Heidi, pero esto superaba cualquier límite. Estaban dispuestos a sacrificar mi futuro para proteger el de ella, como si mi vida tuviera menos valor. Terminé la llamada y contacté a Harold, quien se enfureció al enterarse. Me prometió hablar con nuestros padres, pero me aconsejó mantenerme firme en mi versión de los hechos y no ceder a la presión. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, pues en menos de una semana fui expulsada de la universidad por motivos disciplinarios. Ese día, mis padres y mi hermana murieron emocionalmente para mí. Aunque me esperaban en casa, no tenía nada más que decirles. Me refugié en casa de Hunter y redacté una carta detallada a la universidad explicando la verdad de lo sucedido. Sabía que probablemente no reversarían su decisión, pero necesitaba dejar constancia de los hechos para posible referencia futura. Corté todo contacto con mis padres, ignorando sus intentos de comunicación. Mis hermanos se convirtieron en mi único apoyo durante ese periodo oscuro. Según me contaron posteriormente, confrontaron duramente a mis padres y se aseguraron de que tanto la familia extendida como sus amigos conocieran la verdad. Como resultado, mis padres quedaron marginados de su círculo social. Hunter y Harold también redujeron significativamente su contacto con ellos, argumentando que si mis padres solo querían ser padres de Heidi, les concederían ese deseo. Me instalé temporalmente con Hunter, quien generosamente se negó a aceptar mi contribución para los gastos, insistiendo en que ahorrara para mis estudios futuros. Al año siguiente retomé mi educación universitaria. Paradójicamente, este incidente tuvo un resultado positivo inesperado. Pude estudiar lo que realmente me apasionaba. Aunque tuve que solicitar préstamos,
La ausencia de Heidi me permitió vivir la vida en mis propios términos. A pesar del año perdido y la mancha de una expulsión inexplicada en mi currículum, logré graduarme en la carrera que amaba y conseguí un excelente trabajo inmediatamente después. La posición estaba al otro extremo del país, lo que significó un cambio radical, pero necesario. Han pasado 2 años desde entonces, y mi vida profesional prospera. Ocasionalmente, Heidi y mis padres intentan contactarme, pero mantengo mi decisión de no responder. He avanzado en mi vida y ya no los necesito. Son ellos quienes cargan con la culpa y por lo tanto, son ellos quienes ansían una reconciliación. Mis hermanos mantienen un contacto mínimo con ellos y me mantienen informada cuando lo solicito, pero nuestras conversaciones familiares se limitan a nosotros 3. Respetan mi privacidad y nunca comparten información sobre mí con ellos. Sin embargo, hace unos días, experimenté una sorpresa desagradable cuando mis padres aparecieron en mi puerta a las 5 de la mañana. Me tomó 2 días procesar que realmente estaban allí, pero su presencia arrogante confirmaba que no era un sueño. Alegaron que me extrañaban intensamente y lloraban cada noche, por lo que decidieron visitarme personalmente. Cuando les pregunté quién les había proporcionado mi dirección, señalaron a Hunter. Inmediatamente lo llamé para confrontarlo, pero él juró no haberles dado esa información. Les exigí que aclararan la verdad o los echaría sin contemplaciones. Aunque planeaba expulsarlos de todos modos, quería descubrir quién había revelado mi ubicación. Intentaron manipularnos tanto a Hunter como a mí, pero mi instinto me decía que él no me traicionaría así. Les di un ultimátum de 15 minutos para confesar la verdad, notando con incredulidad que habían traído múltiples maletas, como si planearan establecerse en mi casa. Su presunción era asombrosa, pero dejé claro que no serían bienvenidos bajo ninguna circunstancia. Cuando el plazo expiró sin obtener una respuesta satisfactoria, comencé a sacar sus maletas una por una. Solo entonces admitieron la verdad. Habían estado acosándome en redes sociales durante meses, usando perfiles falsos para rastrear mi ubicación. Aunque dudaba de cómo podían haber obtenido mi dirección exacta por ese medio, estaba demasiado agotada para indagar más. Les permití quedarse hasta que yo descansara unas horas, pero dejé claro que después deberían marcharse permanentemente. Al despertar, descubrí que habían comenzado a desempacar y mi sala estaba desordenada. Más calmada después del descanso, les pregunté qué les hacía pensar que podían quedarse. Inicialmente evadieron la pregunta con frases como «te extrañamos» y «es momento de superar el pasado como familia», pero insistí en obtener la verdad. Finalmente, mi madre se derrumbó en llanto incontrolable. Entre sollozos incomprensibles, mi padre reveló la situación. Habían perdido su casa. Incrédula, exigí explicaciones sobre cómo podían haber perdido su propia propiedad. La historia que emergió fue sorprendente. Años atrás, Heidi había comenzado a tener problemas serios en la universidad, asociándose con personas problemáticas hasta ser expulsada. Prometió enderezar su vida y se inscribió en otra institución, pero sin becas y con antecedentes penales, mencionados entre murmullos que me hicieron escupir el agua. No pudo obtener préstamos. Mis padres habían alquilado un piso de su casa a una pareja que Heidi les presentó. A pesar de sus dudas sobre estos individuos sospechosos, confiaron en el juicio de su hija. Estos inquilinos resultaron ser una pesadilla. Fumaban marihuana constantemente en el primer piso, realizaban fiestas escandalosas y cada vez que mis padres intentaban quejarse, Heidi los defendía argumentando que no podían tratar así a sus amigos. Las condiciones se volvieron tan insoportables que hace 3 meses, después de que mi madre sufriera problemas de salud por la exposición constante al humo de marihuana, decidieron alejarse temporalmente, dejando a Heidi a cargo, un error fatal. Le dieron un ultimátum, esperando que asumiera la responsabilidad de la situación. Sin embargo, ella los traicionó completamente. Al regresar la semana anterior, encontraron las cerraduras cambiadas y a la pareja instalada en la planta baja. Heidi no respondía a sus llamadas, y cuando amenazaron con llamar a la policía, descubrieron la devastadora verdad. Heidi había vendido la casa a sus amigos a sus espaldas. Aparentemente había falsificado firmas y documentos para transferir la propiedad. Cuando les sugerí presentar una denuncia contra Heidi y sus cómplices, señalando que la falsificación de documentos era un delito grave que podría resultar en una condena prolongada,
se mostraron visiblemente incómodos. Admitieron que, conociendo las consecuencias legales que enfrentaría Heidi, habían optado por enviarla a terapia en lugar de proceder legalmente. Y mientras tanto, habían decidido unilateralmente que se quedarían conmigo. Me quedé atónita ante su descaro. Después de procesar la información por unos minutos, les recordé cómo años atrás me habían obligado a asumir la culpa por otro de los delitos de su hija predilecta. Inicialmente guardaron silencio, pero cuando intensifiqué mis acusaciones, intentaron apelar a mi compasión. Argumentaron que Heidi siempre había sido una niña problemática y que como padres era su deber apoyarla cuando se desviaba del camino, no echarla a los perros. Sus palabras revelaban claramente que seguían viendo a Heidi como la única hija que merecía su protección incondicional. Les señalé que nunca me habían brindado ese mismo apoyo, incluso cuando yo no había cometido ninguna falta. Ya que ellos no me consideraban verdaderamente parte de la familia, les dije que no tenía ningún reparo en echarlos a los perros. Les comuniqué firmemente que no eran bienvenidos en mi casa. Su situación de desamparo era resultado de sus propias decisiones, no de circunstancias fuera de su control. Habían permitido que esto sucediera, y aún ahora estaban dispuestos a dejar que Heidi se saliera con la suya en algo tan grave como el fraude inmobiliario. Les advertí que si no se marchaban, llamaría a la policía. Intentaron manipularme emocionalmente una vez más, pero mantuve mi posición inquebrantable. Finalmente comprendieron que no conseguirían quebrar mi resolución ni despertar mi compasión. Aunque continuaron haciendo muecas y riendo nerviosamente, insistiendo en que reconsiderara porque no tendrían dónde ir, me mantuve firme. Les recordé que tenían otros hijos a quienes podían acudir, pero que para mí estaban muertos y no recibirían mi ayuda sin importar sus circunstancias. Se marcharon con aire derrotado hace 3 días, y desde entonces he estado lidiando con fuertes dolores de cabeza. No han intentado contactarme nuevamente, lo cual agradezco, aunque no puedo evitar preguntarme ocasionalmente dónde estarán. Actualización 1. A pesar de que ha transcurrido poco tiempo desde mi publicación inicial, tengo una actualización significativa que compartir. Ayer recibí una llamada de Hunter que me confirmó mis sospechas. Nuestros padres aparecieron sin previo aviso en su casa. Yo había alertado tanto a Hunter como a Harold sobre la visita que recibí, anticipando que intentarían algo similar con ellos. Afortunadamente, Harold vive lo suficientemente lejos como para estar fuera de su alcance. Según me relató Hunter, apenas cruzaron el umbral de su puerta, comenzaron a desplegar su narrativa de víctimas. Lo que me sorprendió fue que ahora me están pintando como la villana de la historia, alegando que los eché despiadadamente de mi casa y argumentando que su favoritismo hacia Heidi siempre estuvo justificado, ya que según ellos, yo había crecido para ser una persona de corazón frío. Hunter, con evidente ironía en su voz, murmuró que Heidi había demostrado ser mucho más despiadada al robarles literalmente su casa, pero incluso ante esta realidad, nuestros padres persistían en defenderla. La frustración en la voz de Hunter era palpable. La situación se tornó particularmente interesante gracias a Sia, la novia de Hunter, quien no es precisamente conocida por su diplomacia. Es una persona directa que dice las cosas tal como las ve, sin endulzar la verdad ni tolerar manipulaciones. Cuando vio a mis padres aparecer repentinamente con sus maletas, fue directo al grano y les preguntó sobre la duración prevista de su estadía. Las respuestas evasivas que recibió, estaremos aquí por un tiempo, solo un par de días, solo sirvieron para agotar su ya limitada paciencia. Insistió en obtener una fecha concreta para poder planificar adecuadamente, y fue entonces cuando finalmente revelaron su verdadera intención. No tenían una fecha de partida en mente porque, careciendo de otras opciones, esperaban quedarse hasta que Heidi entrara en razón y les devolviera la casa. Esta confesión era exactamente lo que Sia esperaba escuchar. Con una calma calculada, Sia les ofreció lo que parecía ser una propuesta generosa. Podrían quedarse todo el tiempo que necesitaran hasta que su situación se resolviera. Mis padres apenas habían comenzado a mostrar su alivio cuando ella reveló la condición que acompañaba su oferta. Mi madre, intentando adelantarse, comenzó a prometer que serían huéspedes modelos. Mantendrían su privacidad, limpiarían tras de sí, incluso aceptarían cualquier fiesta nocturna. Pero Sia la interrumpió con una risa que dejaba claro que ese no era el punto. La condición de Sia era simple pero contundente.
Solo podrían quedarse si presentaban una denuncia formal contra Heidi y tomaban medidas legales activas para recuperar su propiedad. Hunter me describió que la reacción de nuestros padres fue como si les hubieran clavado una daga en el corazón. Intentaron argumentar que Sia estaba siendo cruel al ponerlos en esa posición, pero ella se mantuvo firme. Les explicó con claridad meridiana que les estaba ofreciendo un refugio a cambio de que hicieran lo correcto. Si elegían continuar protegiendo a Heidi a pesar de sus acciones, era su decisión, pero no podían dar la vuelta y culpar a sus otros hijos por no apoyar su enabling. Para sorpresa de nadie que conozca la historia completa, declararon que preferían quedarse sin hogar antes que traicionar a su hija. Sia, manteniendo su compostura característica, los felicitó por su decisión y procedió a mostrarles la puerta. No puedo evitar admirar su forma de manejar la situación. Es simplemente brillante. Hunter me advirtió que, dado que desconoce su paradero actual, existe la posibilidad de que intenten volver a mi puerta. Le aseguré que no tiene de qué preocuparse. Si intentan alguna estratagema similar conmigo nuevamente, no dudaré en echarlos tal como lo hice la primera vez. Actualización 2. Los acontecimientos han tomado un giro inesperado. Mis padres finalmente se vieron obligados a presentar cargos contra Heidi y sus amigos. No fue una decisión que tomaran por voluntad propia, sino porque la Asociación de Residentes del Vecindario intervino ante las numerosas quejas recibidas. Aunque no estoy al tanto de todos los detalles específicos del proceso legal, tengo entendido que Heidi enfrentará serias consecuencias por sus acciones. La situación ha creado una nueva dinámica familiar. Nuestros padres han cortado comunicación con Hunter y Harold, lo cual, honestamente, nos produce un inmenso alivio a todos. Es como si un peso se hubiera levantado de nuestros hombros. En un intento desesperado, Heidi trató de contactar a Hunter, suplicándole que intercediera ante nuestros padres para hacerlos entrar en razón, pero él sabiamente ha optado por mantener su distancia y no responder. Este ha sido el último contacto que hemos tenido con ellos, y francamente, espero que las cosas continúen así. Existe una extraña codependencia entre Heidi y nuestros padres que ha creado una dinámica familiar profundamente disfuncional. Si no son capaces de reconocer lo tóxico de su relación y hacer los cambios necesarios, es un problema que deberán resolver por sí mismos. He invertido años de esfuerzo incansable en construir la vida que tengo ahora. Partí literalmente desde cero, sin apoyo familiar más allá de mis hermanos, y he logrado establecer una existencia estable y satisfactoria por mis propios medios. No tengo la menor intención de permitir que su caos y manipulaciones destruyan todo lo que he conseguido con tanto esfuerzo. Ya no soy la niña vulnerable que podían hacer a un lado. He establecido límites claros y estoy determinada a mantenerlos.